Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a darle una ojeada a la carta dracónica del presidente argentino Javier Milei. Aclaro que esto no es un video ni a favor ni en contra de Javier Milei, sino que es un tomo a Milei porque es una persona, digamos, pública, que es el presidente de los argentinos, y yo ya hablé mucho acerca de su carta, así que esto es un ejercicio de astrología. No quiero que ni los fanáticos ni los que están en contra se vuelvan locos en los comentarios hablando de Javier Milei. Porque no, Javier Milei es accesorio acá. En el video que hice acerca de la astrología dracónica en general, explicando lo que era una carta dracónica, me olvidé de mencionar que la palabra dracónica viene de dragón, ¿no? Porque como esta astrología está basada en el eje de los nodos se llamaban la cabeza del dragón y la cola del dragón, ¿no? Es decir, el nodo norte se llama también Caput Draconis, y el nodo sur se llamaba la cola del dragón o Cauda Draconis, ¿no? Por supuesto en latín. Ya que estamos, esto no tiene nada que ver, pero la palabra Drácula también proviene de dragón, ¿no? Eso me enteré hace poquito. El Drácula aparentemente era el verdadero Drácula, era hijo de un príncipe de Rumania, de la zona de Transilvania, que se hacía llamar el dragón, que en idioma romano era el Dracul, y como Drácula era el hijo del dragón, lo llamaban Draculea, que significaba el dragoncito o el hijo del dragón, ¿no? Entonces después cuando Bram Stoker quiso nombrar a su personaje, le cambió un poco el nombre y le puso Drácula. Pero todo lo que tiene que ver con Dracu viene un poco del dragón. Draco viene de la palabra dragón. Así que bueno, anécdotas aparte, vamos a mirar la carta de Javier Milei. La que tenemos acá es la carta natal de Javier Milei, con el ascendente Géminis, el sol en los 29 grados de Libra, etcétera. Y bueno, yo analicé esta carta en varios videos, así que no quiero profundizar mucho, pero bueno, podemos ver que en esta carta hay un stellium de 4 planetas en Libra, ¿no? Marte, Urano, Mercurio y el Sol. Venus está en Escorpio, en una mala posición, haciendo, digamos, opuesto al maléfico de la carta, que es Saturno, y tocando a Neptuno. Y la Luna está en Leo y el ascendente en los 27 grados de Géminis, ¿no? Ahora busquemos el nodo norte. El nodo norte está en el primer grado de Piscis, ¿no? O sea que se va a correr un poco toda la carta un grado, básicamente. Un grado, no, perdón, un signo, ¿no? Porque lo que es el 0 grados de Piscis va a pasar a ser, lo que es el primer grado de Piscis va a pasar al 0 grados de Aries, ¿no? Así que vamos a ver la carta dracónica de Javier Milei, que es esta. Y bueno, como podemos ver, se cambió prácticamente todo, se movió un signo, ¿no? Es decir, el ascendente, que estaba en los 20 y pico de grados, 28 grados me parece, de Géminis, ahora está en los 26 grados de Cáncer. La Luna, en lugar de estar en Leo, está en Virgo, y todo este stellium que teníamos en Libra ahora está en Escorpio, ¿no? Y esto nos da que el alma de Javier Milei tiene una energía bastante escorpiana, lo cual es interesante porque Escorpio es muy intenso, y una de las características que tiene Escorpio es que tiene un poco esta fama de como o estás conmigo o sos mi enemigo, ¿no? Es como que es intenso así a nivel así no se permiten los neutrales, ¿no? Así todo tiene que ser o a favor o en contra, ¿no? Blanco y negro. Porque es una energía que tiene que ver, esto es lo que podríamos llamar el aspecto más plutoniano de Escorpio, ¿no? Es decir, que tiene una energía que, Caruti, el astrólogo argentino Caruti, habla mucho de esto. Dice que Escorpio es el planeta, perdón, Escorpio es el signo en el cual la energía que estaba en una forma, ¿no? Es decir, la materia que estaba en una forma se deshace y vuelve a convertirse en energía. Entonces el fin de Escorpio tiene que ver con extraer mucha energía de las situaciones, ¿no? Y entonces todas las situaciones para Escorpio tienen que ser muy intensas. Bueno, Javier Milei, nadie lo puede acusar de que es una persona que no es intensa, es terriblemente intenso,
no siempre para bien, así es Escorpio, ¿no? Escorpio tiene que ver con la muerte y la transformación y el renacimiento, y Javier Milei quiere destruir un modelo de país y renacer, digamos, y convertir en otro modelo de país. Y esto es muy interesante porque Javier Milei promete en la, en la campaña hacer un ajuste brutal, y incluso se jacta, dice, estamos llevando a cabo el mayor ajuste de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando ajuste era mala palabra para la política argentina, ¿no? El kirchnerismo, eso quería, digamos, hizo siempre malabares para hacer ajustes, escondió masa y eso para hacer ajustes y no llamarlos ajustes porque pensaba que eso le sacaba votos, ¿no? Digo, el kirchnerismo, lo mismo Macri, lo mismo el que sea, no solo el kirchnerismo. Pero bueno, y Javier Milei promete un ajuste, y el ajuste en algún punto digamos, si bien el ajuste es técnicamente saturnino, ¿no? Pero yo creo que Javier Milei propone el ajuste como una especie de cuestión que tiene que ver más con lo escorpiano, es decir, es un descenso al infierno, es decir, bueno, vamos a morir, vamos a destruir todo y después vamos a renacer como una cosa nueva, ¿no? Pero primero hay que romper todo, destruir todo, vaciar el Estado, dejar a todo el mundo sin trabajo, que se fundan todos, y después vamos a poder implementar una cosa nueva. Hay que ver si eso se va a poder hacer y si va a ser realmente así, y si va a tener sentido, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con esa característica escorpiana un poco escondida que tendría, digamos, recordemos que la carta dracónica se considera la carta del alma que se está encarnando, es decir, la carta natal es la carta de nuestra encarnación, la carta dracónica es la carta del alma que se está encarnando. Así que, bueno, acá tenemos una cuestión muy fuerte acerca de una energía muy escorpiana que parece estar presente en la carta de Javier Milei. No en la carta, sino un poco en la personalidad de él, ¿no? Algo que me importa mucho, que me parece muy relevante, bueno, el ascendente Cáncer. El ascendente Cáncer está a 9 grados del Sol de la Argentina, ¿no? Entonces, este ascendente Cáncer álmico, podríamos decir, nos da la pauta de que la gente inconscientemente sintió que Javier Milei estaba capacitado para ser presidente argentino, ¿no? Es decir, estás relativamente cerca del Sol argentino, el mismo signo, ¿no? Y el medio cielo en Tauro. El medio cielo en Tauro tiene, digamos, Javier Milei tiene medio cielo en Aries, que hablamos que tiene que ver con el liderazgo, alguien que quiere comenzar algo, que llama a los demás a que lo sigan, ¿no? En un nuevo viaje, en una nueva aventura. Eso es muy de medio cielo en Aries. Pero acá tiene medio cielo en Tauro, y medio cielo en Tauro tiene que ver con la economía, ¿no? Es alguien que es economista y que hace, digamos, bueno, habló de economía toda la vida, se hizo famoso hablando de economía en los paneles de televisión, en los debates de la televisión. Y bueno, este medio cielo en Tauro álmico tiene bastante sentido, porque es alguien que se lo relaciona con las finanzas y ese tipo de cosas. Quiero detenerme en el Venus, si bien el Venus, obviamente la carta, como ya dije en el video anterior, la carta de Javier Milei, si los planetas están en el mismo lugar y están formando los mismos aspectos que en la carta natal, lo único que se movieron los signos casi, en este caso casi un signo, ¿no? Pero entonces tenemos que el Venus de Javier Milei está en Sagitario, y fijémonos que Sagitario es el signo que tiene que ver con, yo lo digo siempre, antiguamente tenía que ver con la religión, tiene que ver con las ideologías, con las verdades encontradas, ¿no? Y Javier Milei, los analistas políticos dicen, se porta más como un profeta de una verdad o de una religión que como un político, un estadista, un presidente, ¿no? Y yo creo que parte de su, digamos, este Venus en Sagitario explica su intensidad como, bueno, como persona que expresa una verdad o que es una especie de casi diría, de misionero de una verdad que lleva un poco ¿no? Como predicador de una especie de nueva filosofía que nos va a llevar a todos a la felicidad y a la abundancia, ¿no? Esto tiene que ver con ese rol sagitariano que tiene Milei, que parece que es lo que están viendo los analistas políticos, le gusta mucho más ese rol, incluso a nivel internacional, que el rol de presidente que tiene que presentar resultados y la gestión de todos los días y eso.
La luna, vamos a detenernos, está que en su carta natal está en Leo, y le da toda esta cosa, digamos, tan, bueno, de hacerse notar, del león, de llevar el cabello largo, de todo eso, de querer ocupar el centro, ¿no? De esperar que lo aplaudan y eso. Bueno, acá la luna está en Virgo y esto nos muestra otra faceta de Javier Milei. Todos sabemos que Javier Milei, cuando se pone a discutir política, enseguida empieza a discutir economía y citando economistas, bueno, estos economistas austríacos que le gusta a él, las teorías económicas, y se pone a explicar por qué el déficit va a traer tal cosa, y por qué tal cosa, y por qué el mercado, y por qué la masa monetaria, bla, 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 y empieza a dar todas estas explicaciones que nadie entiende, que son un poco, nadie entiende, no, pero que son un poco aburridas y que generalmente los políticos no recurren a ese tipo de discusiones, digamos, muy técnicas y muy detallistas, ¿no? También lo hace una persona, es una luna en Virgo, así, esta es una luna en Virgo dracónica, ¿no? Pero una luna en Virgo siempre tiene que ver con optimizar sistemas, con hacer que la persona, es decir, la persona siente que para que la quieran, para sentirse seguro, para sentirse querido, tiene que ser útil y tiene que aprender a mejorar un poco y optimizar su entorno, ¿no? Entonces es una... A ver, la persona con luna en Virgo no es alguien que se queda tirado en el sofá, es alguien que se levanta, lava los platos, hace las cosas. Y Javier Milei tiene un poco esta cosa de decir, bueno, yo tengo un plan para, digamos, para la Argentina, para que vaya bien, vamos a hacer tal cosa con la economía, vamos a bajar la inflación, digamos, tiene esta cuestión de sentir que tiene que aportar algo, ¿no? O sea que esta luna en Virgo lo explica bastante bien. Todo el estelium en Escorpio también puede explicar algunas cosas raras que no se entienden digamos, Javier Milei se presentó como la persona que viene a destruir la casta, que está en contra de una casta corrupta. Él es el que representa el pueblo, ¿no? Pero ahora como presidente, ya lleva 6 meses como presidente, o se va a cumplir ahora los 6 meses. Podemos ver que hay algunas cosas un poco extrañas, toda la cuestión del juez Lijo es muy extraña, ¿no? Toda la cuestión de un poco la injerencia de su hermana en el gobierno también es extraña. Parece que ahora hay toda una cuestión con los servicios de inteligencia, están diciendo los analistas políticos de que, bueno, los colaboradores de Antonio Estiuso que estaban fuera de los servicios de inteligencia, parece que hay una parte del gobierno que los quiere volver a poner en los servicios de inteligencia para contrarrestar a otros que estarían actuando por su cuenta. Es decir, hay toda una cuestión medio escorpiana, medio que por debajo, digamos, porque sabemos que Escorpio tiene esta particularidad que Escorpio desentierra los secretos ajenos muy fácilmente, pero le gusta esconder los propios secretos y no contar a nadie, ¿no? Es decir, los que conozcan personas con mucho Escorpio van a saber que es así. Intenten sacarle a un Escorpio en qué anda o qué está haciendo la parte que Escorpio no te quiere contar, a ver cuánto se enteran, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar de mirar esta carta por ahora y vamos a ver algo que me parece súper fascinante, que es la superposición de la carta dracónica con la carta natal, ¿no? Y bueno, acá tenemos esa carta, los planetas en azul que están en el círculo interior son los planetas de la carta natal de Javier Milei. Los planetas exteriores son los planetas dracónicos, de la carta dracónica, ¿no? Y hay algunas cosas ya a primera vista muy interesantes. Fijémonos dónde queda, fijemos el Sol de Javier Milei en los 29 grados de Libra, que está en conjunción, bueno, fuera de signo porque está en el primer grado de Escorpio, pero con Marte, ¿no? Que es decir, Marte en conjunción Sol sabemos que da personas que tienden a ser muy, muy marcianas, muy, muy malhumoradas, ¿no? O que cuando se enojan de una manera mucho más violenta o virulenta que otros. Bueno, este es un aspecto muy fuerte de Javier Milei, ¿no? Ese Marte además está en conjunción a Plutón, ¿no? A Plutón dracónico, entonces nos habla de enojos que tienen que ver con una energía ya plutoniana. Ese Plutón dracónico está en conjunción con el Mercurio en casa 4 de Javier Milei, entonces esto nos habla es decir, todo bueno, por un lado también nos da una especie de discurso plutoniano o energía plutoniana cuando Javier Milei habla, ¿no? Es decir, cuando se enoja, cuando digamos, insulta a todo el mundo. Todo esto tiene que ver con estos planetas, pero además, digamos, lo que yo decía, Javier Milei propuso
de alguna manera todo un ajuste, una especie de descenso al infierno para que la economía renaciera, ¿no? Y la gente de alguna manera votó eso, ¿no? Y esto está puesto acá en la superposición de estas cartas, ¿no? Como el discurso ese plutoniano de Javier Milei, de decir, bueno, no nos queda otra que bajar al infierno y volver a subir, renacer y crear un país nuevo. Toda esta cuestión plutoniana, si se quiere, es bastante relevante porque recordemos que Javier Milei es el presidente electo después de todo el paso que tuvo Plutón por la luna argentina, y los astrólogos venimos diciendo ya esto desde 2015 más o menos estaba Plutón tocando la luna argentina, que fueron esos años donde de los pañuelos verdes, donde hubo mucho feminismo, yo esto lo conté, ¿no? Que donde se legalizó el aborto, ¿no? Es decir, Plutón, luna, ¿no? Que tiene que ver con muerte, niños, bebés, ¿no? Todo este tipo de cosas, o fetos, si se quiere, ¿no? Y entonces tiene sentido, ¿no? Es decir, el paso del Plutón por la Luna tenía que traer una gran transformación, que el pueblo esté dispuesto a dar una transformación total y radical de sus valores, de su forma de vida, ¿no? Y termina siendo electo Milei, que bueno, viene a prometer un cambio total, digamos, un cambio fundacional de la Argentina, ¿no? Y si bien en su carta natal, la carta que conocemos todos, ¿no? Con el ascendente Géminis, no hay aspectos super plutonianos, acá sí vemos los aspectos plutonianos. Es decir, tiene 4 planetas en Escorpio dracónicos, tiene a Plutón en conjunción con Mercurio, ¿no? Es decir, una persona que vino a hablar de una transformación, a comunicar una transformación, pero esta es una transformación total plutoniana, descendiendo al infierno y volviendo a salir, ¿no? Otra cosa que es muy evidente en esta carta, o en esta superposición de cartas, o en esta sinastría, si se quiere, de cartas, es la superposición de fíjense dónde está ese Neptuno en el descendente de la carta, es decir, el Neptuno dracónico está haciendo conjunción partir, me parece, al descendente de la carta de Javier Milei, ¿no? Entonces esto nos habla, es decir, el descendente nos marca quién es el otro, ¿no? Entonces el otro, es decir, las energías con las cuales yo no me identifico, ¿no? Entonces ese otro es para Javier Milei alguien que es muy neptuniano, ¿no? Entonces la casa 7 tiene que ver o con el otro, con el amor, con la pareja, con el otro que me complementa, pero también tiene que ver con el enemigo, con el otro que yo no soy y que tengo que combatir, ¿no? Entonces Javier Milei vive combatiendo, es decir, lo que él considera o lo que él llama de los zurdos, la izquierda, el socialismo, el colectivismo, que en astrología todo eso está tiene que ver con la energía de Neptuno, ¿no? Que es una energía que... Bueno, Neptuno es esa energía que nos dice que todos somos unos, entonces no hay propiedad privada en el fondo, es decir, nada es tuyo ni nada es mío, porque no hay realmente una división entre vos y yo. Entonces si todos somos uno, todo es lo mismo y todo es de todos, ¿no? Entonces eso llevado un poco al mundo material nos da todas estas ideologías colectivistas donde todo es compartido, donde todo es público. Y acá esta carta nos marca de Javier Milei toma eso como enemigo. Bueno, toma eso como enemigo porque él está en ese nivel de conciencia en el cual lo que está en la casa 7 tiene que ser el enemigo. Es decir, quizás si tuviera una conciencia un poco más desarrollada podría comprender que todo lo que está en una carta natal es de uno y uno tiene que hacerse cargo. Entonces, quizás la gran lección para esta alma sería aprender que lo neptuniano no tiene que ser rechazado, sino que también tiene un lugar y tiene que ser, digamos, aceptado, pero en el plano que le corresponde, quizás no en el plano de la economía, pero sí en el plano que le corresponde, lo neptuniano, ¿no? Fijémonos también que el Sol, ya que hablamos de Neptuno, el Sol dracónico, el Sol naranja, está en conjunción con el Neptuno de la carta natal de Milei, ¿no? Al final de Escorpio. Y esto también nos habla, por un lado, de un Sol, justamente cuando Neptuno toca al Sol, si bien es el Neptuno natal con el Sol dracónico,
nos habla de una persona que siente, es decir, esto nos habla de los miedos de Javier Milei, de que lo colectivo y los zurdos y el comunismo termine apagando digamos, el fuego individual de las personas. Esto está marcado claramente, bueno, aparece también en la carta natal de Milei, porque ese Neptuno está tocando Venus, ¿no? Que Venus tiene que ver con los valores, pero acá aparece más fuerte, ¿no? Ese Neptuno está tocando al Sol, ¿no? Entonces siente como que ese Sol puede desaparecer, ser disuelto por Neptuno, ¿no? Fíjense cómo estas cartas nos dan más y más información acerca de una persona, ¿no? También Sol Neptuno nos da otra cosa, que es que la persona, digamos, el Neptuno tiene que ver, entre otras cosas, con lo colectivo, ¿no? Entonces Javier Milei adquiere un rol colectivo, digamos, aparece algunas cuantas veces en televisión y se convierte en una celebridad y en alguien que de alguna manera toca cuestiones del inconsciente colectivo y de la sociedad, ¿no? Y de las masas. Bueno, este Sol Neptuno también lo explica, ¿no? Es decir, habría que explicarle a Javier Milei que Neptuno no es solamente el comunismo y lo malo, él siempre buscó la fama y ese tipo de cosas. Bueno, eso también tiene que ver con Neptuno, ¿no? O tocar a las multitudes. Bueno, las multitudes tienen que ver con Neptuno. El Mercurio dracónico está en conjunción con el Venus natal, ¿no? Si bien ese Venus está bastante atacado en oposición al Saturno natal, y esto nos da una persona que de alguna manera puede dar discursos bellos o discursos que tienen que ver con, bueno, que puede conmover de alguna manera a los demás con sus discursos y con sus palabras y Javier Milei, bien o mal, lo ha logrado hacer, por lo menos a sus seguidores, ¿no? Fíjense que también está metido, es decir, en el Mercurio dracónico, ¿no? Que está en Escorpio, está en conjunción con el Venus natal, que está en Escorpio, están los dos en oposición al Saturno natal, que está en Tauro. Y esto nos habla también del discurso que tiene que ver con no hay plata, ¿no? Es decir, con el ajuste, ¿no? Es decir, un discurso saturnino, ¿no? Y fijémonos que el medio cielo de Javier Milei podríamos llamar, está a 5 grados, 6 grados de... Por último, quiero mencionar algo que me llamó bastante la atención, que me parece muy interesante, que es que en la carta dracónica de Javier Milei, Saturno está en Géminis, ¿no? Y fíjense que Saturno tiene uno de los significados que tiene que ver, es el super yo, y tiene que ver con la figura paterna, ¿no? La figura paterna en tanto en cuanto es alguien que de alguna manera nos da estructura. Y el padre de Javier Milei era un empresario, primero fue colectivero, es decir, conductor de autobuses, y después fue un empresario del transporte, ¿no? Y Géminis tiene que ver con esto, con los viajes cortos, los viajes rutinarios, es decir, todo lo que es el transporte urbano, digamos, los taxis, los colectivos, los autobuses, los tranvías, los trenes, los subterráneos, ¿no? El metro, todo ese tipo de cosas. Eso tiene que ver con Géminis, ¿no? Entonces, en su carta dracónica aparece claramente la figura del padre y del rol del padre. Géminis también tiene que ver con los medios de comunicación. Y el caso de Javier Milei es bastante interesante porque es como que él es un libertario que está a favor de la libertad, viva la libertad y todo ese tipo de cosas, pero vive hablando mal de los periodistas y protestando con los periodistas, como sintiendo que los periodistas lo retan y que él tiene que enfrentarse al periodismo, a los medios, y dice, los medios ojalá se funda, dijo el diario Perfil y no sé qué, lo cual es digamos, una actitud que no parece tener que ver con sus ideales libertarios, ¿no? Pero bueno, podemos inferir de alguna manera que con un Saturno dracónico en Géminis, él siente una especie de presión saturnina por parte del periodismo, como que es alguien que, digamos, que el periodismo le está como marcando la cancha y que es una especie de poder o de presión que le impide hacer cosas. Es decir, Saturno tiene que ver con eso, con impedir, es decir, en el mejor de los casos con disciplinar, ¿no? Pero Saturno es el que de alguna manera nos reta, el que nos, ¿no? Es como el inspector que viene o el profesor que viene a decirnos que todo lo que estamos haciendo está mal y que tenemos que mejorarlo, ¿no? Entonces nos da esa energía de un poco de algo mala onda, ¿no? Así que nada, que eso me pareció súper interesante, que el Saturno dracónico de Javier Milei estuviera en Géminis. Así que, bueno,
como pueden ver, no quiero seguir porque hay otro montón de cosas bastante interesantes, pero me parece que esto nos da un panorama muy interesante de cómo trabajan las cartas dracónicas, ¿no? Si tenemos la carta natal de la persona, la carta natal de la persona nos dice cierta cosa a nivel de la vida y de la encarnación de esa persona. Cuando agregamos la carta dracónica podemos tener un poquito más de información que nos ayuda a comprender mejor a la persona y realmente funciona, digamos, es bastante comprobable cómo no es cualquier cosa, sino como que funciona bastante bien. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado y vamos a terminar acá el video porque no quiero hacer súper largo. Espero que este video les haya gustado. Les pido que si les gustó me den un me gusta, que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.